Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el contenido de la unidad número 2 de Administración Pública y Financiera. En esta unidad número 2 vamos a tratar temas tales como el concepto básico de lo que es finanzas públicas, el marco institucional, el régimen financiero y contable del sector público, marco legal, las estructuras, organismos y procesos de la administración estatal. Vamos a conocer cómo se financia el Estado en la prestación de sus servicios. Vamos a tratar también nuevos enfoques de la gestión pública, las nuevas corrientes, los antecedentes que existían para la administración, cuál es el planeamiento estratégico en el sector público. Vamos a tratar también qué es el presupuesto, el gasto, el concepto de recurso, control presupuestario, su ejecución. Trataremos el control de gestión, la auditoría, la ética y la transparencia en la gestión pública. Y para concluir esta unidad, hablaremos sobre el contenido de los recursos públicos. Bueno, en esta clase solo veremos en forma parcial los conceptos básicos de finanzas públicas y el marco institucional. Continuamos. El objetivo general de esta unidad está dada en la importancia que tiene el dinero en el desarrollo de la vida diaria. Sabemos que esto ha motivado y ha desviado una especial atención hacia la forma en cómo se gasta o administra el mismo, que es el dinero, originando ciertas disciplinas que apoyan el estudio de generación y el gasto de los recursos obtenidos por el trabajo diario y de las inversiones. Si ustedes se ubican en esta situación, veremos que una persona tiene un ingreso periódico, un ingreso mensual, ingreso quincenal. Es decir, con ese ingreso, ¿cómo se va administrando a lo largo del periodo hasta obtener otra vez una renta que es un ingreso? En la unidad anterior habíamos tratado sobre el tema de la administración de los recursos con los que uno cuenta, la forma de solicitar ciertas financiaciones, el conocimiento de la matemática financiera en la aplicación de la economía individual. En esta unidad tratamos la economía, pero a nivel estatal. Además, el objetivo particular de esta unidad está tratado en el fin de que el alumno, dentro de su ámbito laboral, se familiarice con las actividades cotidianas dentro de su esfera, es decir, conocer cómo se maneja el sector público en las distintas esferas o etapas, el marco legal, la estructura y la forma financiera, es decir, las arcas que ingresan al Estado para llevar adelante sus fines. También vamos a tratar en forma particular la elaboración del presupuesto, la forma de controlarlo y la puesta en vigencia o en marcha, es decir, la ejecución del presupuesto. Y también vamos a tratar la forma en que el Estado solventa su prestación de servicios. Ahora vamos a tratar sucintamente y brevemente una introducción a lo que es las finanzas públicas. El concepto de finanzas, cuando nosotros nos ponemos a pensar qué significa la finanza pública, nos referimos a la actividad económica del Estado, es decir, la actividad que está encaminada a obtener ingresos y a realizar gastos, a fin de lograr la satisfacción de las necesidades públicas. El concepto dado desde un aspecto económico se ocupa de la asignación de los recursos que son escasos e insuficientes para lograr la satisfacción de las necesidades de las más amplias que existan. Es decir, las necesidades son de carácter ilimitada
y los recursos son de carácter escasos. Entonces, el objetivo de la finanza pública es lograr que esos recursos que son escasos logren brindar o producir mayor volumen de actividades que puedan lograr el beneficio de una comunidad. Dado ese criterio, es que es necesario que se determinen en forma prioritaria, es decir, dentro de un volumen de necesidades, cuáles son en gran medida más importantes en relación con otras. La función del Estado, en este sentido, es el responsable de llevar adelante las tareas que son lograr el bienestar de los individuos en forma particular y de la sociedad en general o en su conjunto. Pero de la forma en la que debe realizar esta prestación de servicios requiere insumos, requiere dinero. Entonces, ¿cómo se traduce eso? En recursos económicos. Para cubrir estas necesidades, el Estado implementa ciertas actividades y ciertas prioridades de manera tal que vayan cubriendo en forma paulatina el volumen de las necesidades que demanda una comunidad. Vayamos a algunos conceptos básicos sobre lo que es las finanzas públicas. Según Fernández, habla de que es el conjunto de relaciones económicas, sociales y técnicas que se generan cuando el Estado produce bienes y servicios públicos y obtiene medios de forma para financiarlos. Otro autor, que es Pinochetto, dice que estudia las finanzas públicas, los efectos derivados de las políticas del Estado como consecuencia de la ejecución de gastos y recaudación de tributos para financiarlos. De allí que las finanzas públicas, como definición, podemos decir, como nombré anteriormente, es la actividad del Estado encaminada a obtener ingresos y realizar gastos a fin de lograr la satisfacción de las necesidades públicas. Las finanzas públicas, en el sentido económico, ¿qué hace? La economía se ocupa, como decíamos hoy, de la asignación de recursos que son en su mayoría escasos o insuficientes para la satisfacción de necesidades que son más amplias que los recursos. Ahora, para el Estado es la posibilidad o la responsabilidad que asume el Estado para llevar adelante esas tareas que logren el bienestar de la comunidad, de los individuos en forma particular y en su dimensión, digamos, es decir, toda la soberanía en general y para poder realizar tareas que requieren medios económicos. ¿Cuáles son los caracteres de las finanzas públicas? Considerando la definición dada, podemos decir que la actividad del Estado tiene como finalidad y características fundamentales como las finanzas es sustancialmente de carácter económico. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a pensar, la economía familiar está solventada por un ingreso de una actividad que ustedes ejercen en forma laboral. La actividad financiera es igual que la economía de una familia, pero nada más que sobredimensionada. Es decir, todos los habitantes de un país, de un estado, somos una familia y el Estado es el encargado de solventar esas actividades y generar ingresos. Entonces, sustancialmente económica, la actividad financiera estatal es una actividad económica en tanto se ocupa de los recursos de naturaleza económica, por medio de los ingresos, por medio de los gastos, y los que están ligados por la idea de la escasez. Las finanzas también tienen un contenido político. ¿Por qué político? Sabemos que la actividad financiera del Estado, como toda actividad estatal, está regida por un criterio de carácter político, es decir, la medida que se va a aplicar con la gestión de gobierno que impera en el momento de la actividad del Estado. Los objetivos que la administración busque cumplir
El objetivo de ese Estado dependerá del nivel de participación que el Estado quiera tener en la economía. Hay economías que son muy libres al azar, es decir, el Estado es poco intervencionista. Hay economías que necesitan una rígida intervención del Estado debido a las consecuencias de malas decisiones o tomas de medidas políticas implementadas en años anteriores. El sistema argentino tiene un sistema muy crónico en el sentido de las medidas políticas y económicas, en el sentido de que las aplicaciones que se realizan sobre el sistema presupuestario y medidas de carácter económico son renovados cada año o cada término de mandato del presidente imperante. Es decir, todas las medidas no tienen una continuidad. Sin ir más lejos, si ustedes conocen un poco lo que es la economía paraguaya, ellos tienen la implementación de un sistema económico que se maneja inalterable y es respetado por todos los cambios de gobierno que existan. Ergo, quiero decir que en comparación de nuestra economía con la economía de Paraguay, que es un país del Mercosur y un país vecino, ha crecido sucintamente sobre el largo de los años, gracias a la implementación de un sistema económico que es respetado por los cambios de gobierno que existan. Ahora hablamos del contenido jurídico de las finanzas públicas, está sujeto a normas de cumplimiento obligatorio, cuya observancia es condición excluyente para su ejercicio. ¿Qué quiere decir con eso? Que la rama del ordenamiento jurídico que regula el comportamiento financiero del Estado se conoce como derecho financiero. Y por último, un elemento muy importante también está relacionado a las finanzas públicas como el sentido que se le da en un aspecto cuantificable y contable. Es decir, cuando hablamos de cuantificar, es decir, cómo lo valoramos. Y contable, hablamos sobre la registración. Es decir, toda actividad económica puede ser registrada. La contabilidad pública es la que se ocupa de registrar, valorar y medir los movimientos que realiza el Estado para obtener ingresos públicos y de esta forma también la aplicación o la forma en que afectan los gastos. Ahora pasamos a hablar lo que es una necesidad pública. Calificar una necesidad como pública implica que el Estado se ocupa de su cobertura y que nadie será excluido de su satisfacción. Es decir, el Estado no discrimina a quién va a cumplir o satisfacer las necesidades. Es decir, cuando hablamos de necesidad pública, nos hablamos de un conjunto de necesidades que son satisfechas en forma generalizada. Si nosotros nos introducimos al concepto de necesidad pública, primero vamos a hablar de la noción de lo que es una necesidad humana. La necesidad humana, ustedes saben que consiste en una sensación de insatisfacción y un deseo de cubrir una carencia que se haya determinada. Los medios que se encuentran para satisfacer esta necesidad son en la mayoría escasos. Entonces estamos frente a una necesidad económica. Frente a las necesidades económicas en las que se encuentra el individuo, existen muchas formas de financiación, es decir, la forma en que se va a solventar esa necesidad económica. Se puede dejar todo a merced de un individuo, los cuales deben recurrir al mercado para satisfacer sus necesidades actuando a través de un sistema de precios, o bien el Estado de carácter intervencionista brinda en forma generalizada la satisfacción de esas necesidades y realiza la cobertura. Partamos en la base. Si ustedes se ubican en una situación de un campo, en un campo está el propietario y el propietario necesita cubrir ciertas necesidades, como ser agua potable, tendido eléctrico,
Una persona que está en una forma viviendo aislada de lo que es una zona urbanizada como la que estamos viviendo, resulta difícil conseguir ciertos servicios. Si bien hoy por hoy la satisfacción de las necesidades y los avances de la tecnología han propiciado que los campos, las personas que están viviendo en forma continua, lejos de las zonas urbanas, tengan servicios básicos como luz y agua. Pero vamos a ubicar una situación extrema en la que una persona no cuenta con esos servicios. Tiene que realizar inversiones sumamente importantes. Antes ocurría que las personas que vivían en el interior y en zonas rurales debían hacer sumas bastante importantes para lograr el tendido de energía eléctrica en el caso que existiese. En el caso que no existiese el tendido de energía eléctrica, debían hacer inversiones localizadas, es decir, invertir en alguna maquinaria o algo que produzca energía o realizar sus actividades durante la mañana, de manera tal que cuando caía el sol ya estaban en sus hogares y no necesitaban de la luz artificial para producir o realizar sus actividades cotidianas. Otro sistema también del agua, es decir, que si no estaban cercanos zonas con agua apta para el consumo humano, debían realizar ciertas actividades como hacer perforaciones o estar próximas del río, autoabastecerse para cubrir esas necesidades. Hoy por hoy cambió mucho la situación, avanzó mucho la tecnología, el Estado ha cubierto en gran medida lo que es tendido de calles, rutas, abrió caminos vecinales, pero hay barrios que se encuentran rezagados, por así decirlo, o en zonas más alejadas de lo que es el conurbano y necesitan la prestación de esos servicios. A eso hablamos de que el Estado interviene en forma fehaciente y en la mayoría de los casos trata de propiciar y brindar servicios que son esenciales y básicos. Son necesidades básicas de un grupo de personas y de allí nace el concepto de necesidades colectivas. Bueno, vamos a continuar con el contenido de la unidad. Vamos a ponernos a pensar cuál es la actividad financiera del Estado. ¿En qué se ocupa el Estado para realizar sus actividades? El Estado realiza actividades económicas que se separa en tres ramas principales. Por un lado, tenemos la función estabilizadora, que se encarga de la economía, donde busca cubrir tres principios básicos, es decir, conseguir el pleno empleo, lograr la estabilidad de precios, bajando la tasa de inflación, y obtener una tasa de crecimiento acorde a los demás objetivos. Es necesario entender que el mercado suele funcionar de manera cíclica, es decir, cumple una etapa, se termina el círculo e inicia otra etapa. Es decir, nosotros tenemos una economía cíclica a lo largo de todos estos años que estamos viviendo, es decir, estamos en etapa de expansión, recesión, expansión, recesión y así toda la vida. Todas las economías se manejan así. Tiene mucho que ver la intervención del Estado, las economías internacionales y las situaciones muy particulares que vivan cada país, como es el caso nuestro, que tiene varios inconvenientes. Usualmente es importante que se resuelva de una manera política, presupuestaria, y que la política monetaria ayude de esa forma controlando la cantidad de moneda que existe en el mercado y la política presupuestaria. Se entiende que suele ser preferible que esta fusión caiga en manos del Estado Nacional, ya que por cada provincia que elabore su política de precios máximos para un producto, la producción podría generar un problema mucho mayor. Otra función que cubre este Estado es la función de redistribución. Las finanzas públicas deben buscar la distribución de la renta y riqueza entre los individuos como objetivo social. Su alcance queda marcado por lo que es el poder legislativo, en su carácter de órgano de decisión colectiva, de acuerdo con el punto de vista político predominante del momento.
La redistribución, es decir, la forma en que vuelve lo que uno aporta a través de los impuestos, tasas y tributos, el Estado nos redistribuye a través de la prestación de servicios. Es la manifestación en que el Estado realiza en la devolución a sus ciudadanos. La redistribución es importante ya que la desigualdad en extremo torna inviable el sistema de términos de seguridad y economía, ya que el sector desafortunado deja de consumir. Por eso es que hay que ser equitativo a la hora de prestar los servicios al Estado. El Estado debe ser equitativo a la hora de prestar servicios a los ciudadanos, perdón. Esa función es desempeñada mejor por un nivel estatal que la movilidad intraestatal, es decir, entre los factores productivos que llevaría a que toda la política tomada en una sola provincia perdiera fuerza, al igual que sucede con la función estabilizadora. También hablamos de una función de asignación, que es el proceso por el cual todos los recursos se dividen entre bienes privados y bienes públicos, y por el que se elige la combinación de bienes públicos, fijándose las pautas para su provisión dentro de un conjunto social. ¿Qué quiero decirle esto? Que cómo se asigna la función de redistribución, la función de prestación y la forma en que se exterioriza este trabajo, que es la devolución a sus ciudadanos por su aporte a través de los servicios. Tenemos servicios de luz, de agua, tenemos servicios de limpieza, de recolección, eso en carácter local, pero también tenemos inversiones, por ejemplo, inversiones en carreteras, asfalto, inversiones en puentes, inversiones en nuevos caminos, tendidos eléctricos a zonas rurales. Es decir, la forma en que vuelve a los ciudadanos y la forma en que se exterioriza. Bueno, vamos a tratar lo que es ahora la forma en que se financia o el modo en que se financia el Estado. El Estado se financia a través de tres elementos o fuentes principales, que son los tributos, como ser los impuestos, las tasas o las contribuciones especiales. Tenemos dentro de las contribuciones, además de las contribuciones especiales, tenemos lo que es el crédito público, tenemos una emisión de empréstitos, es decir, la forma en que se endeuda. Habíamos tratado en la unidad anterior que los empréstitos son los que solicita el Estado y es la forma de endeudarse. Estos empréstitos habíamos mencionado que pueden ser forzosos o voluntarios y mediante la explotación del patrimonio estatal, es decir, con la garantía del Estado. Y en el caso de los tributos, la voluntad de los ciudadanos sería relevante considerando el poder de imperio que posee el Estado en materia tributaria, dado que los impuestos son de carácter exigible por todos y para todos los ciudadanos. Y en el caso del crédito público y la explotación patrimonial estatal también es importante debido a que la explotación del patrimonio estatal es la forma en que lo hace más rentable a los recursos con los que posee el Estado. Sabemos que nuestro país tiene distintas zonas con distintos tipos de relieve que son propicios para lo que es la industria minera, la pesca, la forestal, la producción textil, es decir, el país es una empresa, pero está sectorizada de acuerdo a los beneficios que tenga regionales para la explotación, teniendo en cuenta lo que es el factor climático y los recursos naturales con el que cuenta para solventar estas actividades. El Estado, a través de la prestación de las finanzas públicas, puede discriminarse en tres estadios o tres cambios que existieron. Tenemos las finanzas públicas que fueron liberales, luego tenemos las finanzas públicas que son intervencionistas y luego las finanzas públicas que son socialistas. Bueno, vamos a hablar cada uno de ellos.
La entrada a la edad contemporánea implicó un cambio en la legitimidad del poder, el cual pasó de un sistema monárquico a un sistema republicano, donde el poder es ejercido por el pueblo a través de sus representantes. En esta época hay una oposición entre finanzas neutrales, los cuales sostienen que el Estado debe limitarse a la obtención de los recursos necesarios para lograr sus cometidos mínimos. Y las finanzas intervencionistas postulan, en cambio, que el Estado debe buscar la consecución de otros objetivos de orden económico y social, además de sus contenidos mínimos. Partiendo dentro de la edad contemporánea, se pasó por tres tipos de criterios respecto a lo que debería ser una finanza pública estatal. Las finanzas públicas liberales, por ejemplo, se corresponden con la política llevada a cabo por el Estado gendarme y la utilización de este por un poder de policía restringido. Se basa en las ideas de la individualidad y la libertad del hombre, que no debe ser limitada por el Estado. Se parte de la premisa que la iniciativa privada es económica y moralmente superior a la del Estado, razón por la cual su intervención debe darse solo en lo que sea imprescindible o irreemplazable. Según los liberales, el Estado debía limitarse a actuar como árbitro en las disputas y custodiar el orden establecido sin intervenir y sin alterar las posiciones relativas de los individuos. Es decir, el Estado se mantenía al margen y solamente era como actuaba como veedor o inspector, nada más. Las finanzas liberales también formaban una suerte de paralelismo entre las finanzas públicas y las finanzas privadas, como si ambas estuvieran regidas exclusivamente por el principio del beneficio y de la contraprestación. Se consideraba también que cobrar impuestos para emplear lo recaudado a través del gasto público te trae energía económica al sector privado y vuelve estos recursos improductivos, dado que el gasto público es improductivo por definición. Es decir, el gasto en sí que realiza el Estado para nosotros es improductivo, dado que no se considera una retribución o una devolución por parte de los ciudadanos. Como consecuencia de esta tirantez que existía en este tipo de finanzas públicas, a principios del siglo XX se quedó demostrado que las bases sobre las que se asentaba el pensamiento liberal no siempre se daban en la realidad. El simple desarrollo del capitalismo fue dejando en descubierto la existencia de grandes desequilibrios sociales que no se solucionaban con el sistema de mercado observador que tenía el Estado. Esta situación obligó que el Estado intervenga en su accionar con las políticas de gobierno y sea cada vez más, esté más inmerso en lo que es la política económica. Las finanzas públicas de carácter intervencionista, luego de la crisis de 1929, la crisis económica mundial, que provocó una caída de todas las empresas y economías mundiales altamente productivas, quedó demostrado que la teoría liberal aplicada hasta el momento en el siglo pasado era inútil para revertir una situación económica actual y lograr estabilizar los mercados. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se ideó una nueva materia de cómo debería estar el Estado, cómo debería actuar, cómo debería intervenir. Es decir, la política económica intervencionista otorgaba un papel preponderante al Estado, es decir, el Estado forma parte del carácter activo. Anteriormente habíamos mencionado que el Estado solamente observaba la situación del libre manejo de la oferta y la demanda, por así decirlo, de la economía. Con la finanza pública intervencionista logra mayor preponderancia la función del Estado e interviene en su funcionamiento, es decir, aplica medidas y realiza actividades de manera más participativa. Entonces, el Estado pasa a satisfacer las necesidades, se ocupa de satisfacer esas necesidades sociales
y asume la tarea de dirigir el desarrollo económico del país. Es decir, toma un papel más importante y más, un papel principal, digamos. Ahora bien, si hablamos del carácter tributario, también en la época intervencionista de las finanzas públicas, se empezó a utilizar el impuesto como una herramienta extra fiscal de política, perdón. Es decir, no solamente en la etapa anterior se consideraba que el impuesto no era redituable, es decir, la recaudación no era aplicada y era un gasto en vano. Con respecto a la política intervencionista, se le da preponderancia al impuesto y se considera que el impuesto, o sea, el derecho tributario, la recaudación, sirve para la prestación de servicios. Es decir, de esta manera, lo que hacía era que con la aplicación de impuestos, lo negativo era que desalentaba la actividad económica, pero en realidad el fin del impuesto es activar valga la redundancia, actividad económica, es decir, propiciar la producción de mayor actividad económica. En cuanto a lo que es las finanzas públicas, pero de carácter socialista, y con esto vamos a terminar lo que es la clase de hoy, sabemos que en las finanzas socialistas, el elemento fundamental es que suponen un cambio al régimen jurídico-político, es decir, a la estructura legal que le da nacimiento y le da apoyo a la aplicación de esta política. Se parte de esto de la idea de que el derecho a propiedad privada de los medios de producción y de la actividad económica es prácticamente dominada por el Estado, es decir, el Estado toma control de la propiedad particular, la propiedad del Estado, y él realiza una actividad con el fin social, es decir, que las finanzas públicas planifican la actividad desde el punto de vista socialista de la actividad económica y finanzas para cumplir el objetivo que él mismo se fija, es decir, el Estado fija esa actividad. En tanto, la producción como la provisión de bienes y servicios son controladas por la administración pública y el empleo privado productivo no existe. Es decir, el Estado es el único que produce. Bueno, con esto damos por terminada la clase número 1 de Administración Pública y Financiera con respecto a lo que es el manejo de los recursos en las finanzas públicas. Nos vemos en la próxima clase. Todavía no les voy a dar material de estudio. Vamos a ir adentrándonos poco a poco porque es un tema más largo, más amplio. Y vamos a ir haciendo trabajos prácticos por cada punto de la unidad, de manera tal que sea más llevadero y no sea tan abultada las tareas a realizar. Muchas gracias.